Buenos días, tardes, noches. Ah, Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Carol de la Colina y esta presentación tiene la finalidad de ahondar brevemente en el proceso y en el fenómeno de la globalización a partir del contexto histórico de ciertos acuerdos como el de Bretton Woods y pues llegar a la actualidad post-pandémica. Y pues bueno. Primero que nada, creo que es sumamente importante andar en la definición de globalización y para ello recurrí al Fondo Monetario Internacional y a su página oficial. Y según el Fondo Monetario Internacional, la globalización es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. Y bueno, en algunos casos este término hace alusión al desplazamiento de personas, esto quiere decir a la mano de obra y a las fronteras internacionales. La globalización abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales mucho más amplios, ¿no? Y pues bueno, también cabe decir que el uso de este término se utiliza comúnmente desde los años 80. Y pues bueno, es decir, desde que los adelantos tecnológicos, esto es importante, ¿no? Porque a partir de los años 80 se ve pues muy presente los cambios tecnológicos y esos cambios que han facilitado y acelerado las transacciones internacionales, comerciales y financieras. Pues bueno, se refiere a la prolongación más allá de las fronteras nacionales y bueno, de las mismas fuerzas del mercado, ¿no? Esto quiere decir a pues la economía internacional, que durante siglos han operado a todos los niveles de la actividad económica humana, en los mercados rurales, las industrias urbanas o los centros financieros, ¿no? Y pues bueno, tenemos aquí el contexto histórico de estos dos acuerdos económicos, cuyos, bueno, voy a hablar brevemente de sus características, ¿no? Desde el lado de Bretton Woods, bueno, o sea, surge en el año de 1947 y sus principales planteamientos son el multilateralismo del comercio internacional, la apertura del comercial del mercado internacional. A partir de este acuerdo se comienza a ver la teoría del comercio internacional como válida y el libre comercio mejora los niveles de bienestar. Este es un precepto, ¿no? Muy importante desde este acuerdo y pues bueno, a partir de este acuerdo se establece la moneda como mecanismo ordenador para impulsar un comercio dinámico y bueno, se pasa del patrón oro al patrón dólar, ¿no? Y pues bueno, se crea el Fondo Monetario Internacional justamente para regular la moneda internacional a través del el liderazgo y hegemonía de los Estados Unidos en la esfera económica internacional. Del lado del GATT, pues tenemos ya cláusulas como más referidas hacia pues, o sea, estos acuerdos, pero en la parte como de, de los derechos humanos, ¿no? Y pues tenemos la idea de la no discriminación a través de la cláusula de la nación más favorecida, prohibición de las restricciones comerciales cuantitativas, cuotas y la regulación al dumping y las subvenciones a las exportaciones, ¿no? Y bueno, se crea la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, conocida por sus siglas, ahí están, no sé cómo pronunciarlas, pero bueno, y en este marco, un sistema de preferencias generalizadas que le permitió a los países subdesarrollados el acceso de esos productos a los mercados desarrollados sin la necesidad de reciprocidad, ¿no? Y ya como lo veremos un poquito más en otras diapositivas, pues justamente hay una relación ahí de intercambio y de filialidad, ¿no? Entonces, bueno, a partir de estos dos acuerdos, como lo vimos, o sea, al establecerse el patrón dólar, pues o sea, esto hace que pues Estados Unidos imponga algunos principios ordenadores, ¿no? En primer lugar, era necesario un sistema de cambio fijo, como ya lo vimos, ¿no? Y esto era para evitar que hubiera devaluaciones que pudieran ser utilizadas como herramienta para ganar competitividad comercial por parte de las otras, ¿no? Grandes naciones. En segundo lugar, impulsar un sistema financiero internacional que permitiera el libre movimiento de los capitales entre los países y regiones del mundo, ¿no? Y pues bueno, en tercer lugar, para respetar estos principios, los arquitectos de este sistema crearon, pues, o sea, las dos instancias, una de la que ya habíamos hablado, que es el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. Luego es importante hablar sobre las multinacionales, ¿no? Las empresas multinacionales. Y pues bueno, cabe decir que, bueno, este fenómeno de las empresas multinacionales empieza a verse desde mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Y pues bueno, las multinacionales, bueno, basan los intercambios comerciales que se habían caracterizado por intercambios de manufacturas de productos naturales, por ejemplo, agrícolas, forestales y ganaderos principalmente, y o insumos, sin transformar las economías desarrolladas y las subdesarrolladas.
Ahora bien, creo que queda más claro en el siguiente punto. Por otro lado, ajá, las empresas multinacionales, con el objetivo de no perder competitividad, como resultado de una fuerte competencia internacional con sus contrapartes, iniciaron una estrategia de deslocalización y relocalización de la cadena de productos. Esto quiere decir que ellos, o sea, en vez de crear pues los propios productos, o sea, elaborarlos y luego exportarlos, transfieren inversiones a los países subdesarrollados para que justamente, o sea, se trabaje todo este rollo de la materia prima y justamente, pues allá, como ya lo mencioné, se establezca una relación matriz filial, ¿no? Y pues bueno, justamente entre todos estos, pues empresas multinacionales en donde justamente, o sea, los países no desarrollados pueden acceder a los desarrollados y a su mercado internacional a partir de la no reciprocidad y todo este rollo, se crean estos tratados, ¿no? Como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Mercado Común de América del Sur, Mercosur, ¿no? O la Unión Europea. Y pues bueno, ya llegando a la conclusión, que es la actualidad pospandémica, pues como lo menciona el primer párrafo, ¿no? Se ha creído que es muy difícil que pues ahora la economía regrese a un estado prepandémico, pues porque eh, es decir, se plantea un parteaguas entre un antes y un después de la pandemia, claramente, y este nuevo escenario que se empieza a dibujar se plantea, entre otros aspectos, una globalización más acotada. ¿Por qué una globalización más acotada? Y como lo dice ahí, en donde se fortalecen los regionalismos y los nacionalismos, porque justamente por ejemplo, con todo lo que pasó con Rusia y la guerra de Ucrania y que justamente Rusia, o sea, está poniendo como restricciones para suministrar gas, ¿no? En donde siempre había suministrado gas a países europeos y ahora ya no hay este acuerdo comercial porque justamente entre nacionalismos y entre ver quién puede más y entre ver, o sea, justamente toda esta disputa, ¿no? En donde Ucrania, ¿no? Pues, o sea, quiere ser bueno, en donde Ucrania y Rusia realmente están teniendo pues estos conflictos, ¿no? Entre si se une Ucrania a un acuerdo económico con la Unión Europea y con Estados Unidos, ¿no? O si realmente, o sea, hay un conflicto ahí entre nacionalismos y entre ya no haber, o sea, sustento de diferentes acuerdos, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio, cuando empieza a haber estas riñas, ¿no? En donde, o sea, realmente, pues ahora se va a centrar más justamente en el país y en ver, o sea, quién puede más, hasta con las vacunas se vio este fenómeno, ¿no? O sea, si tienes Sputnik no puedes entrar a Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente es toda una guerra como la estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que por eso mismo, o sea, en vez de ampliar los acuerdos hacia una dirección enteramente, o sea, recta al progreso, ¿no? Ahorita ya hay unas riñas que, pues, o sea, limitan la visión del progreso porque, pues, o sea, pues hay contraposturas, ¿no? Contraposiciones, pero considero que justamente estos procesos pues hacen de la globalización algo más acotado, ¿no? Y pues bueno, justamente como lo dice el último párrafo y para concluir, las razones de ello se derivan de las lecciones que han dejado tanto la pandemia como la guerra en Ucrania, en el sentido de la vulnerabilidad tanto de las empresas globales como de las economías nacionales y depender de complejas y lejanas cadenas de suministros, ¿no? Porque igual vimos pues justamente con la pandemia como, o sea, varias empresas quebraron, ¿no? Por el hecho de que pues, o sea, en el aislamiento no podía salir a ser parte, ¿no? ¿no? De las grandes empresas comerciales de las plazas, ¿no? O sea, sí fue algo pues, como lo hemos visto, ¿no? Contrajo la economía y eso ha hecho que la inflación esté desbordante y por eso, o sea, hemos estado viendo lo de política fiscal y política económica como justamente para ver qué se va a hacer en el escenario de crisis, pero pues considero que sí, ¿no? O sea, estoy enteramente de acuerdo con esta situación de la globalización acotada, ¿no? Y pues bueno, considero que eso es todo de mi parte. Muchas gracias y espero haber cumplido los requisitos. Muchas gracias.